En esta tarde tenemos nuestro estudio ya número 4 acerca de temas que guardan relación con el reino milenial y con aquella ciudadanía que aguarda para nosotros los creyentes en los cielos, la Jerusalén celestial o aquella Sión que la palabra nos promete, donde mora el tabernáculo de Dios con todos los santos. Estamos intentando develar pistas de este tema tan profundo en el cual hemos comenzado a navegar en estos 3 estudios, y la semana anterior estuvimos analizando varios pasajes del Nuevo Testamento para ratificar la posición de la iglesia dentro de este reino milenial, para entender primeramente qué rol y qué faceta cumplimos nosotros, qué promesa nosotros ejerceremos o se nos ha prometido conforme a ese reino. Y pudimos entender que conforme a muchos pasajes Dios nos dice que tenemos una ciudadanía en los cielos, en los cielos, en los cielos, en los cielos. Que nuestro reino, nuestra esperanza, que la peregrinación de Israel hacia el Sinaí, donde recibió los 10 mandamientos de Moisés, hoy nuestra peregrinación es hacia Sion, pero no terrenal, sino arriba en los cielos. No peregrinamos hacia una Jerusalén terrenal, sino que vamos de camino hacia una Jerusalén celestial, como lo señala Hebreos 11 y también Hebreos capítulo 12. Allá está nuestra ciudadanía arriba, en los cielos. Por tanto, en base a un pasaje de Apocalipsis capítulo 20, que es el pasaje más contundente y más rotundo que habla de un reino de 1000 años, en este pasaje, que puede ser un poco confuso en un principio, extrajimos además ciertas verdades y nos centramos en analizar también que la iglesia, los creyentes, los redimidos de Jesús, todos los que viven y esperan su venida y aquellos que han muerto en la fe de Cristo, reinarán con Cristo. Reinarán con Cristo 1000 años. Nuestra función, nuestro deber como iglesia, como pueblo de Dios dentro de ese reino, se nos promete un sacerdocio y un reinado. O sea que nuestra posición en ese lugar es de autoridad. Porque dice Apocalipsis de las 7 iglesias, la recompensa que el Señor le dice a cada una de estas iglesias que representan la plenitud del pueblo de Dios durante estos más de 2000 años que esperamos la venida de Cristo. Dice que al que venciere le daré que se sienta en mi trono, como así también yo me he sentado en el trono de mi Padre, y que juzgue las naciones con vara de hierro, como así yo también la juzgo con la autoridad de Dios. Entonces nosotros recibiremos autoridad para sentarnos en trono, para juzgar las naciones con Cristo, imagínense. O sea, cuando escuchamos palabras como esta, yo no sé qué pasa por nuestro entendimiento, qué sensación cruza por nuestra mente. Nuestro apego a esta carne y a este terreno es tan fuerte que parece que lo recibimos impávido y no magnificamos lo que esta promesa significa, que usted vaya a ser un rey, un sacerdote, un príncipe de Dios, con soberanía y potestad sobre las naciones, por ser fiel en esta tierra. ¿Eso no provocará en nosotros acaso deseo de santificarnos y esforzarnos? Y querer hacer las cosas bien y dejar de desperdiciar el tiempo y decir verdaderamente creo que yo voy a ser un vencedor y creo que yo voy a recibir dichas recompensas. También dice que al que venciere, la segunda muerte no tendrá poder sobre él, ¿cierto? Veíamos todo eso. Entonces la iglesia dentro de ese reino milenial tiene una faceta de autoridad, gloria a Dios. Porque dice que el Señor en muchos pasajes que, recordando primera de Pedro 1, para que nuestra fidelidad sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Romanos 2:5. Estos seguramente atesoran ira para el día de la ira, de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna, gloria, honra, inmortalidad y paz a los que perseveren en bien hacer. Pero ira, enojo, angustia y tribulación
sobre todo aquel que hace lo malo. Como vemos en repetidos pasajes del Nuevo Testamento, lo que se le ofrece al pueblo de Cristo es gloria, es inmortalidad, es una herencia semejante a la naturaleza divina de Cristo. Deberemos estar como Él es y muchas otras cosas maravillosas. Sí, Señor. Así que nosotros, en teoría, en ese reino milenial, nos vamos a hacer un pueblo que va a estar allí morando esta tierra, como se puede aparentar por ciertas religiones o doctrinas, donde estaremos en una cabaña, sin mal. Nosotros no estaremos en una posición de ciudadanos. Nosotros estaremos en una posición de reino junto a Cristo. Gloria a Dios. Nosotros no esperamos ese reino para procrear, para disfrutar de un paraíso terrenal. No es eso en principio lo que la palabra le revela a la iglesia. La iglesia tiene una faceta de autoridad. Su ciudadanía está en los cielos. Y en ese reinado vamos a gobernar. Y a medida que podamos reunir más antecedentes, lo iremos trayendo a colación en los estudios. Ese pasaje que nos centramos en analizar y que quizás hoy día le demos una vuelta o quizás no y lo dejemos para la otra semana para no alargar tanto la enseñanza, que hoy día no va a ser tan larga. Hoy día lo que vamos a hacer, vamos a centrarnos en el contexto previo. Vamos a situar bien las piezas para que todos podamos entender cuándo inicia el reino milenial, la segunda venida de Cristo y qué cosas estarán aconteciendo previamente. Porque el contexto previo a que venga Cristo en su segunda venida a instalar su reino es muy revelador para los futuros estudios, para que podamos entender ciertos pasajes del Antiguo Testamento. Cuando leamos pasajes como Zacarías, Sofonías, Miqueas, Amós, y veamos ahí recordando que la promesa de un reino terrenal primeramente fue dada a Israel. Israel esperaba un reino de justicia, el linaje, el vástago de David. Por eso a Jesús le decían, dijimos en la enseñanza anterior, hijo de David, porque David fue el primer rey de Jerusalén. David fue el primero que tomó la fortaleza, la ciudad de Dios, la Sión terrenal. Recordando que Sión, este término que aparece más de 150 veces en la Biblia, nos habla de Jerusalén, del pueblo de Dios, de la tribu de allá de Israel, pero siempre nos muestra un paralelo con lo que es celestial, como apuntando hacia promesas de reino, cuando se enfocan a hablar de Sión. Como concepto de este término Sión, guarda relación con un monte alto, con una fortaleza, con una ciudad. Y viendo y sabiendo que Israel no recibió ese reino terrenal, que por esto crucificaron a Cristo, no cumplía los requisitos que ellos esperaban del Señor, que viniera a librarnos del yugo del Imperio Romano, decíamos. Israel no percibió que primeramente Cristo vino a instalar un reino espiritual. Y de ese reino estamos gozando nosotros hoy. Aleluya. Siempre me recuerdo cuando digo esto, porque no quiero yo inventar doctrinas y cosas que no sean bíblicas, cuando el Señor le dice, te es necesario nacer de nuevo para ver y para entrar al reino de Dios. Amén. Hablamos de ese nuevo nacimiento, del renacer por el Espíritu. Ese nuevo nacimiento nos da entrada y acceso al reino. A ti te digo, Pedro, y a ti te daré las llaves del infierno y las puertas del Hades no prevalecerán contra ti. Nosotros somos ese representativo de Pedro, que también tenemos ese poder y esa autoridad sobre el Hades, sobre sus fuerzas malas en este mundo también. Entonces, estamos experimentando beneficios ya espirituales de lo que es el reino de Cristo. Ahora nosotros estamos en espera de la redención para llegar a nuestra ciudadanía. Pero ese reino terrenal prometido en un principio, vemos que en el Antiguo Testamento se le ofrece en bastantes pasajes a Israel. ¿Ya? Entonces no guarda tanto relación en un principio con la iglesia. A nosotros no se nos ofreció un reino terrenal, a nosotros se nos ofrece una ciudadanía en los cielos. Pero bueno, vayamos avanzando entendiendo mejor estas cosas.
y habiendo contextualizado un poco lo que hemos hablado, han sido enseñanzas enriquecedoras, hemos ido pausado, pero todos estos temas son bonitos. Yo creo que esto se puede extender varios estudios más, hay muchos pasajes muy interesantes que podemos escudriñar del Antiguo Testamento que van a traer luz a ciertas cosas que nos habla el Nuevo Testamento. Situémonos en Apocalipsis capítulo 20, primeramente. Situémonos en Apocalipsis capítulo 20. Allí tenemos que pararnos para poder mostrar y entender el contexto del cual hoy vamos a hablar. Entonces, en Apocalipsis capítulo 20, la semana pasada nos dedicamos a leerlo. Nos dedicamos a leer este pasaje donde vemos que Satanás es atado por 1000 años, es encerrado en el abismo para que no engañe más a las naciones, y se nos dicen ciertas cosas de ciertas personas que se sientan sobre el trono y reciben facultad de juzgar. También reciben esta misma autoridad aquellos que fueron decapitados, que no se quisieron someter a la marca de la bestia. Se nos habla de aquí que hay una primera resurrección y que todos los que formen parte de esta primera resurrección son bienaventurados, porque la segunda muerte no tiene poder sobre ellos. Todo esto que dice aquí es muy revelador para entender el rol que cumple la iglesia. Este pasaje de Apocalipsis 20 menciona, creo que 7 veces el término 1000 años. Así que es el pasaje más contundente para hablar del milenio. Pero como podemos ver, es un solo capítulo de la Biblia. No es más aparentemente. Pero lo interesante es que cuando nosotros examinamos el libro de Apocalipsis de principio a fin, el libro de Apocalipsis está creado con una cantidad de símbolos misteriosos y aparentemente desconocidos, pero que cuando entramos y profundizamos en ciertos asuntos del Antiguo Testamento, podemos descubrir verdades del libro de Apocalipsis. Por ejemplo, algo que vamos a hablar después. El libro de Apocalipsis nos habla de una copa llena de ira, donde el Señor vaciará los racimos, vendimiará las uvas y allí se consuma la ira. Cuando uno lee esto, uno debe acudir al Antiguo Testamento, y por gracia y misericordia de Dios, en el Antiguo Testamento hay varios pasajes que nos hablan de esta copa de juicio y de ira para las naciones. Entonces, a pesar de que Apocalipsis 20 nos presente un solo capítulo con el tema del milenio, con una breve descripción pero con profundas verdades, cuando acudimos más profundamente con la ayuda del Espíritu, podemos ir descifrando más cosas acerca de este reino milenial. Y esa es la intención. Entonces, situemos un poco en contexto el libro de Apocalipsis, si es que usted no lo ha leído, para que lo resumamos rápida y brevemente aquí en esta tarde. Primeramente, Apocalipsis 1 comienza con la revelación de Jesucristo. Jesucristo se aparece glorificado, como se le apareció a Daniel, se le aparece a Juan. Creo que es la única aparición de Cristo en una faceta glorificada en el Nuevo Testamento. Además de la transfiguración en el Monte de los Olivos, creo que esta, con ese resplandor de llama de fuego, sus pies como bronce bruñido, esa apariencia de gloria maravillosa, se exhibe solo en el libro de Apocalipsis. Se le aparece a Juan para revelarle las cosas que han de suceder. Luego en el capítulo 2 y 3 se nos establece un mensaje para 7 iglesias. Y creemos que Apocalipsis 2 y 3 es un mensaje que el Señor trae a 7 iglesias que representan todo el cuerpo de Cristo en estos 2000 años, donde a cada iglesia, a cada creyente se le identificará en parte con este tipo de iglesias, en su fidelidad o en su infidelidad. Y a cada iglesia se le dan recompensas que guardan relación con lo que nosotros como iglesia recibiremos.
Luego el capítulo 4 de Apocalipsis dice, vi una puerta abierta en el cielo y una voz que me dijo como de trompeta, y creemos que eso guarda relación con Corintios y con Tesalonicenses, con el arrebatamiento, donde el Señor mismo, con voz de arcángel, con voz de mando, con trompeta de Dios, rugirá y nos llamará. Y ahí en Apocalipsis 4 es donde la iglesia es sacada. Entra por esa puerta a la Sion celestial, a la Jerusalén celestial. Y acá en la tierra, dejamos en pausa el tema de la tierra porque en Apocalipsis 4 y 5 se nos muestra la adoración celestial. Con unos querubines, con ancianos y con toda una gloria que Juan aprecia en los cielos, donde él no está soñando, él es llevado en el Espíritu. Al igual como Daniel cuando él también fue llevado. Y en el capítulo 6 se abre el libro y comienzan los juicios. Creemos que la iglesia no es partícipe de semejantes juicios, que Dios no nos ha reservado para ira, y que del capítulo 6 al capítulo 19, Apocalipsis se resume en una serie de juicios terribles, donde también se esconden ciertas verdades, como los 144.000 judíos, como los 2 testigos, y otras revelaciones. Ahí vemos los 7 sellos, las 7 trompetas, las 7 copas de ira. Se ve una serie de juicios sobre la tierra para ese tiempo de angustia y de grande tribulación. Ahí ya hemos resumido gran parte del Apocalipsis. Y en Apocalipsis 20, cerrando el 19, Cristo regresa con los ejércitos celestiales a triunfar sobre los ejércitos de la tierra, sobre el falso profeta, sobre la bestia, y finalizando la segunda venida de Cristo comienza lo que hemos leído, el reino milenial. ¿Amén? Esa es una descripción a vuelo de pájaro del libro de Apocalipsis, muy resumida, para que usted entienda cómo va transcurriendo el tiempo de la iglesia. Nos vamos con el Señor, vemos la adoración, vienen tiempos de juicio, Cristo regresa con nosotros y empieza el reino milenial. Y después termina el libro de Apocalipsis con cielo nuevo y tierra nueva, el juicio del gran trono blanco, que es el juicio final, la nueva Jerusalén y la eternidad. Pero ya eso no lo voy a explicar por el momento. Entonces, mis queridos hermanos, habiéndole dado este contexto, entendamos lo que va a pasar previamente. Hoy no vamos a avanzar mucho en cosas del milenio, vamos a hablar del contexto previo. Son cosas que usted ya conoce, quizás, pero que hoy vamos a repasar. Entonces, en Apocalipsis 20 se nos muestra pinceladas del reino milenial. ¿Amén? Así lo entendemos. Y nosotros como iglesia, nos analizamos la semana pasada, en alguna oportunidad lo voy a retomar, la iglesia recibe una posición de autoridad, de reino. Si leemos ahí Apocalipsis 20, dice que reciben reino y autoridad sobre las naciones. Y aquí ya Cristo vino y destruyó los ejércitos del mal. Segunda venida ya se cumplió. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Amén. Entonces veamos el contexto previo a la segunda venida de Cristo y al inicio de este reino. Entonces, por ejemplo, podríamos situarnos en Apocalipsis capítulo 13. Y lo que podemos entender antes de esta segunda venida, lo que Apocalipsis 13 nos muestra en el versículo 5, por ejemplo, se nos habla de una bestia que se le da una boca que habla grandes cosas y blasfemias y se le da autoridad para actuar 42 meses. Podremos concluir entonces, en base a otros pasajes, que previo a todo esto que queremos estudiar, el contexto previo nos muestra que el mundo estará sujeto al gobierno de la bestia. Un principado satánico que seguramente operará en el hombre de pecado.
plazo que él tiene plena autoridad. O sea, allí verdaderamente no es como en estos días que tenemos la cobertura de Dios. En esos días él recibe una total autoridad porque dice que se le permite hacer guerra contra los santos y vencerlos. Y se le da autoridad sobre toda lengua, tribu, pueblo y nación. Y este tipo, esta entidad que operará durante 3 años y medio, 42 meses, antes de que venga Cristo, aproximadamente, también obrará otra entidad junto a él, que se lee en Apocalipsis 13:11. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como un dragón. Allí vemos la descripción del falso profeta. ¿Qué podemos entender de estos 42 meses, de estos 3 años y medio, antes que venga Cristo, que en el plano político estará a cargo la bestia y en el plano religioso estará a cargo el falso profeta? Y sabemos que estos son los 2 poderes que Satanás opera con mayor maestría. Son los 2 poderes que condenaron a Cristo. Poncio Pilato y los judíos también, religiosos y políticos, trabajan juntamente. Y durante esos últimos días, antes de que venga Cristo, estas 2 entidades gobernarán la tierra. Eso es lo que nos resume Apocalipsis 13. Y entendemos que este contexto del falso profeta, aquí ya la mujer, este espíritu religioso, fue sentenciado. Ya no le sirve la religión esos últimos 42 meses. Porque aquí dice que el falso profeta guiará toda la adoración a la bestia. Apocalipsis 13:15. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Amén. Terrible. Estas 2 entidades trabajarán con el beneplácito y con el permiso de Satanás, el dragón. El dragón. Ahí está la Trinidad satánica operando en los días previos al retorno de Cristo. La bestia, su gobierno político, social, en toda esfera, el falso profeta en lo religioso y guiando la adoración a la entidad, y todo ello con el permiso del dragón, quien cederá la autoridad a la bestia. ¿Se entiende todo bien? Y durante este gobierno, este poder requerirá de la ciudadanía lo siguiente: en lo político, en lo social, en lo económico, todos deberán portar una marca que será portada en la mano o en la frente, y que quien no la porte no podrá acceder al sistema de vida que en esos días imperará. Y los últimos años nos han mostrado que el sistema está mostrando ya ensayos previos que apuntan a la consumación de ello. Nunca antes se había visto algo tan descarado, y hoy podemos ver que se acerca el fin del dinero en efectivo y con ello el fin de la libertad, donde los bancos centrales pueden suprimirnos y desactivar nuestra cuenta de un día para otro. Y todo lo que hayamos atesorado, todas nuestras propiedades, todos nuestros bienes, todo lo que, nuestros títulos, todo lo que somos, con un solo clic es desactivado y fuera. Si es que usted no se somete a los preceptos de ese gobierno. ¿Amén? Así de sencillo. Y en lo religioso, la adoración deberá ser guiada a la bestia. O sea que usted, para participar en ese gobierno, para participar en el plano político, tendrá que tener la marca de la bestia. Para participar en lo religioso, tendrá que adorar a la imagen de la bestia. Si no, no podrá comprar, no podrá vender y será asesinado. Ciertamente habrá gente que sobreviva a esa persecución, pero serán días muy crudos y
el control partirá por las grandes ciudades. Por eso hay mucha gente que hoy en día ya ha comenzado a refugiarse en lugares apartados donde sea de difícil acceso llegar a ellos. Y siempre hemos dicho que como creyentes, no creyéndonos dueños de la verdad, el día de mañana no sabemos hasta qué punto Dios nos llevará. Creemos por fe, por entender su palabra, que estamos tranquilos, que estamos sobrios, que velamos y que descansamos completamente en Él. Porque el morir en Cristo es ganancia. Y no temáis a los que matan el cuerpo, más el alma no pueden hacerle nada. ¿Cierto? Temed a aquel que tiene poder para echar a vosotros al infierno. A ese temer. No debemos tener temor porque no hay nada que nos pueda separar del amor de Cristo. Durante esta etapa de 42 meses, la palabra, además de mostrarnos este plano tan demoníaco, dice que se derramarán ciertos juicios. Yo le contaba que de Apocalipsis 6 a Apocalipsis 19 se ve toda una serie de juicios. 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas. Si leemos Apocalipsis 15:1, se nos dice en Apocalipsis 15:1, vi en el cielo otra señal, grande y admirable. 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Dentro de todos estos juicios que no voy a detenerme a explicar, lo que sabemos con certeza y con seguridad, que en esos 42 meses, en esos últimos 3 años y medio, donde imperarán estos poderes mencionados, es que el Señor derrama su ira sobre las naciones, sobre el mundo impío. Porque fíjese que dice 7 plagas postreras, es decir, 7 plagas finales, las últimas. Porque en ellas se consuma, es decir, cuando uno se consuma quiere decir que en ello finaliza. Se resume, finaliza, se consuma toda la ira de Dios. Y usted puede leer cada uno del sonido de esta, el que se vacíe cada una de estas copas sobre el mundo. Y eso se describe en Apocalipsis capítulo 16, donde cada copa de alguna manera guarda relación con este tiempo de 42 meses. ¿Por qué lo podemos saber? Porque, por ejemplo, Apocalipsis capítulo 16, versículo 2, nos habla de que la primera copa fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. O sea que es una plaga que guarda relación ya con este sistema establecido. Por eso es postrera y corresponde a lo último antes de que Cristo venga. Eso es lo más terrible. ¿Ok? En estas 7 plagas se consuma la ira de Dios. Ahora bien, esto es importante. Veamos en Apocalipsis 16, versículo 12. Apocalipsis 16, versículo 12. Al 16. La sexta copa dice lo siguiente: el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirnos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. La palabra
Armagedón, esa batalla de Armagedón, en el hebreo significa Armagedone, monte Meguido. Es un monte que está situado a 80 kilómetros al norte de Jerusalén. No es algo artificial o simbólico, es un lugar físico, donde se va a desarrollar una batalla, y la historia cuenta que en ese contexto y zona geográfico se han librado cientos de batallas por diversos imperios. Es un monte bañado en sangre, se podría decir. Allí, en la batalla del Armagedón, previo a esa batalla, la Trinidad demoníaca, el dragón, el falso profeta y la bestia, de sus bocas saldrán tres espíritus inmundos. Y fíjense lo que dice aquí, que interesante, versículo 14. Pues son espíritus de demonios que hacen señales, como nos relata constantemente el libro, por ejemplo, Tesalonicenses, donde dice que con gran engaño e iniquidad, por cuanto no recibieron el amor de la verdad. Y van a los reyes de la tierra en todo el mundo. Interesante que diga eso. Todo el mundo. Reunirá a todas las naciones del mundo y los congregará para perpetrar la batalla y el ataque contra el pueblo de Dios y contra Dios en particular. Así que esa batalla es lo último, esa batalla de Armagedón es lo último para que Cristo venga a pelear contra estos ejércitos. Cerrando este contexto previo que le he querido relatar hoy, y ya puestas algunas fichas sobre la mesa, ya conocemos un poquito el panorama previo de lo que va a acontecer antes de que Cristo venga en su segunda venida. Veamos qué va a pasar en dicha batalla. Leámoslos en Apocalipsis capítulo 19, versículo 11. Fíjese que hemos hecho un recorrido del capítulo 13, capítulo 15, capítulo 16 y ahora el capítulo 19. Para llegar al punto central de Apocalipsis 20. Obviamente todo muy superficialmente, hay muchas cosas que aquí se podría ampliar el panorama mucho, pero no es nuestra intención, sino que queremos situar para que usted tenga un entendimiento más o menos claro de los hechos que acontecerán en el tiempo postrero. Y yo pienso que sin lugar a dudas Dios ha dejado que demos testimonio de esto, porque el día de mañana, como he dicho en alguna oportunidad en el pasado, todo esto quedará registro. Registro de que un día se habló, la palabra permaneció, se cumplió, y lo que este grupo de fanáticos y locos hablaban, se cumplirá al pie de la letra. Dios nos ampare. Dice Apocalipsis 19, versículo 11. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco. Esta es una canción de Roxana Contreras, que me gusta tanto. Y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios, la palabra de Dios. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Creemos que esos somos nosotros, que vendremos con él. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Y él las regirá a futuro con vara de hierro. Eso es el reinado del milenio. Las regirá. Y él pisa el lagar del vino, del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Esa expresión no la estudié, pero guarda relación con donde Dios consumaba su ira. Guarda relación con un lagar donde Dios pisa las uvas y ahí consuma y prepara el cáliz que beberán las naciones, con la cual serán aturdidos, engullirán y beberán forzosamente, beberán del juicio que Dios tiene preparado para todos los impíos. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores.
Este pasaje nos muestra la aparición de Cristo en su segunda venida. Amén. En gloria a establecer ¿qué cosa? Primeramente, ¿qué sucede en el regreso de Cristo? Continuamos leyendo detenidamente, habiéndonos gozado con lo que la palabra nos describe del Señor, y veamos cómo en un puro chispazo de dedo el Señor acaba con todos estos rebeldes de un instante. Y ni siquiera un chispazo, con una sola palabra. Versículo 17. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz, diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la cena, a la gran cena de Dios. Fíjese que así como la iglesia, la esposa del Cordero, espera una cena a las bodas del Cordero, el mundo también le espera una cena. Pero esta cena, ¿en qué consiste? Versículo 18. Para que comáis carnes de reyes y de capitanes. ¿A quién se invita a esta cena? A las aves. Y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Cristo con su ejército, Cristo con nosotros, para guerrear en esa batalla. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado a su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo. Y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Este es el desenlace de la batalla de Armagedón, donde el Señor viene a pelear contra la bestia, el falso profeta, los reyes de la tierra y sus ejércitos. Todo esto se van a congregar en contra de aquel que monta el caballo blanco. La bestia y el falso profeta, de los cuales ya hablamos previamente y los cuales recibieron autoridad, serán apresados y lanzados vivos a un lago de fuego. Van a inaugurar el destino de todos los impíos. La muerte segunda, la muerte eterna, el lago de fuego. Los demás murieron. No van al lago de fuego, mueren. Los demás fueron muertos, dice. Entonces aquí vemos la resolución contra todos los poderes que aquí se manifiestan antes de que Cristo venga. Esto es lo que debe suceder para que el mundo goce de paz, de justicia, de rectitud y se cumpla el sueño que todos estos chantas prometen en televisión, todos estos falsos mesías, todos estos políticos, líderes de ONG, etc. Para que el mundo goce de paz, plenitud y completa estabilidad, primero que todo debe regresar Cristo. Amén. Aleluya. Debe ser apresada la bestia y el falso profeta, que serán los dos poderes que le harán la vida imposible a los que en ese día estén vivos y que no quieran recibir la marca. Estos dos serán lanzados al lago de fuego. Los reyes de la tierra y los ejércitos de todas las naciones que estos tres espíritus inmundos a manera de rana fueron a reunir para esta batalla, serán muertos con la espada que sale de la boca de aquel que monta el caballo blanco, Cristo. Y Satanás, que no aparece en esta ecuación, se nos dice en Apocalipsis capítulo 20 que este personaje será encadenado por 1000 años. Con todo este desarrollo y desenlace se puede establecer el inicio del reino milenial de Cristo desde Jerusalén sobre todas las naciones. Y donde nosotros gobernaremos con Cristo en una posición de autoridad y de reino. Este es el contexto general que hoy les quería contar previo al inicio del reino. Para que usted ya hoy se hayan familiarizado con esto, con todas estas verdades, con todos estos pasajes,
que se mencionan para que a futuros estudios, cuando leamos los pasajes del Antiguo Testamento, entendamos el contexto de lo que nos habla la Escritura. Por ello es importante, y le quise mostrar esto también dentro de este estudio tan interesante que Dios nos ha permitido entregar. ¿Qué puntos centrales debemos recoger? Y que en algún minuto traerán más revelación. Lo primero que creemos es que la iglesia será arrebatada previamente. Porque 1 Tesalonicenses capítulo 1 versículo 10 dice: Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Y no solo ahí, también se encuentran otros dos pasajes adicionales. Tesalonicenses capítulo 5, Romanos capítulo 5. ¿Qué creen ciertas personas? Una vez más lo repito. Cierto grupo de creyentes creen que la iglesia se va un poquito antes de este tiempo. Antes de esos últimos 3 años y medio, que son los terribles. Nosotros creemos que nos vamos antes, mucho antes de eso todavía. Porque previo a esos 3 años y medio entendemos que allí se reconstruirá el templo, el anticristo engañará a las naciones, los judíos serán engañados. Y en esa atmósfera de aparente paz y seguridad vendrá destrucción repentina. Mas vosotros no sois de la noche, mas vosotros no estáis durmiendo, vosotros sois del día, vosotros estáis velando, vosotros sois de la luz. Dice la palabra en Tesalonicenses. Yo explicamos en un estudio de Tesalonicenses completo, donde leemos el capítulo 5 de 1 Tesalonicenses, cómo se nos exime de todo eso. Cómo Dios da a entender, mas vosotros no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda, dice. ¿Amén? Amén. A nosotros no nos sorprenderán estas cosas ni el ladrón. Nosotros esperamos al Señor. Amén. Así que la iglesia es arrebatada previamente y Dios nos da entendimiento de estos temas. Ciertamente, por ciertos motivos, como les dije, testificar hoy y también quizás que ejercerá en nuestras mentes este tipo de cosas cuando estemos arriba. Segundo tema muy importante del contexto que quiero que usted también entienda. Este tiempo de aflicción se conoce como tiempo de angustia para Jacob, conforme a Jeremías 30. Y se compara con una mujer dando a luz, donde los dolores de parto serán cada vez más intensos. Y muchos pasajes del Antiguo Testamento nos muestran a una mujer que está concibiendo y dando luz y que cada día y que cada minuto los dolores son más fuertes. Amén. Amén. Por lo tanto, esto se centra en un trato que Dios tiene pendiente con los judíos, donde Zacarías nos dice que mirarán al que traspasaron, donde Dios rendirá cuentas, y todo esto guarda relación con el falso Mesías que ellos esperan. Por eso la última predicación radial que hice se centró en hablar de la importancia de que el Estado de Israel exista y ya lleve 78 años, 75, perdón. Porque eso nos muestra que cuando haya entrado la plenitud de los gentiles, cuando Dios haya cumplido su plan de salvación para la iglesia y para los judíos que creen en Cristo, se consumará la salvación y entonces vendrá este tiempo donde Dios viene a tratar en particular con este pueblo, pero ciertamente también aquí, como vimos en la enseñanza anterior, los gentiles, los que no hayan creído, los que estén endurecidos, los que hayan sido incrédulos, tendrán que entregar sus vidas si es que verdaderamente en ese tiempo se arrepienten. Porque en ese tiempo dice que van a haber santos y que la bestia triunfará sobre ellos. No queremos ser partícipes de ello y entendemos que ese término santo no guarda relación necesariamente con nosotros. También lo explicamos en el estudio del Nuevo Orden Mundial, cuando hablamos del espíritu de la ramera. Por eso es importante que usted tome nota y se acuerde para que estas cosas no se le olviden. Así que este tiempo guarda relación en particular con Israel. Y el Antiguo Testamento nos muestra muchas cosas, muchos pasajes de este ataque, esta batalla y todas estas cosas que estudiaremos en la siguiente enseñanza.
Lo otro importante que debemos conocer para los siguientes estudios y el contexto de todo esto es que Jerusalén será atacada por los ejércitos gentiles y dicha ciudad cobrará un papel importantísimo en los últimos días. Jerusalén es una ciudad que Satanás se disputa y se pelea desde el principio. ¿Por qué? Qué grande misterio, hermano. La palabra, como le dije a Andresito el otro día, muchas veces la miramos encimita, así, al ver, pero no vemos las cosas tan maravillosas, tan sobrenaturales, que superan la ciencia ficción de Hollywood, todas estas películas babosas. La palabra supera con creces todo eso. Amén. Con creces, los portales, los viajes, los seres, todas estas cosas la palabra nos muestra más mejor que esto, más maravillas. Amén. Y quizás en Jerusalén, no dudo, como dije en alguna oportunidad, haya un portal, una conexión con el tercer cielo, no lo sé, hermano, pero hay algo ahí, un misterio que en algún minuto podremos entender. Aleluya. Porque la Biblia nos habla de puertas. Y un portal es una puerta. Qué interesante eso también. Amén. Así que Jerusalén cobrará mucha importancia. Se la vienen peleando desde los días de los romanos, antes que Israel llegara y le devolvieran su tierra en el 48. Los otomanos tuvieron esta tierra, los turcos, los árabes, por más de 400 años. Y fueron el Imperio Británico, los ingleses, quienes lo sacaron y prepararon el camino para que volvieran Israel a su nación. Aunque sabemos, y cada día me estoy dando cuenta, que lo que queda de Israel es realmente gente de lo más perversa que hay. Y el remanente que Dios escogerá seguramente es un remanente que está disperso por todas las naciones, que Él congregará para llevar su palabra en esos días, para aquellos que estén en esta tierra. Se habla que tienen que regresar todos. Sí, pues, por supuesto. Netanyahu ya hizo el llamado para que todos vengan, él está dando beneficios, propiedades, visas, todo lo que necesitan los judíos para que regresen y se congreguen en su tierra. Y bueno, eso no lo voy a explicar ahora porque no es necesario. Amén. Le voy a leer así a vuelo de pájaro, como dije anteriormente, rapidito. Ahora con esta información, unos pasajes que nos vamos a exhortar, que los vamos a mirar superficialmente. Por ejemplo, vayamos a Zacarías capítulo 14. Zacarías está antes del inicio de los evangelios, como a la mitad de la Biblia. Zacarías 14, versículo 1. Pasajes como estos tendremos que mirar y examinar para entender mejor lo que significa el reino milenial. Dice así Zacarías 14:1. He aquí, el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos, es decir, tus riquezas, tus bienes. Porque yo reuniré a todas las naciones, mire, fíjese, yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. ¿Se entiende por qué le hablé este contexto previo? Para que ahora entendamos mejor todos los pasajes que vamos a leer en el futuro. La importancia de Jerusalén, el que se reúnan todas las naciones. Porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. Y la ciudad será tomada y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres. Y la mitad de la ciudad irá en cautiverio. Mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Miren lo que viene para esta nación de Israel. Después de que haya acontecido esto, que esto va a acontecer a la mitad, a los 3 años y medio, cuando Satanás viola el pacto, introduzca la abominación desoladora y engañe a los judíos, se manifieste como el que es, el falso Mesías, y ataque la ciudad. Después de que acontezca todo esto, saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones, como peleó en el día de la batalla. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos. Esa es la segunda venida de Cristo tocando tierra. No es el arrebatamiento. Que está enfrente de Jerusalén al oriente y al monte de los olivos. Se partirá por el medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande. Y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Y para no entrar en contexto de esto que no voy a soltar, y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Sal.
huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Aquí se nos dice que la gente huirá a los montes. Claro, cuando hay un terremoto, la gente tiende a huir a lugares altos para estar seguro. Y aquí habla de un terremoto que hubo en los días de Usías. ¿Se acuerda de Usías? El rey que hizo 50 años sirviendo así al Señor, lo prosperó con acueducto, con ingeniería, con prosperidad. Y al final le brotó lepra en la sien por obstinado y querer participar del sacerdocio, que era solo correspondía a los sacerdotes. En ese tiempo hubo un terremoto que también se relata en el libro de Amós, cuando Dios llama a este pastor, Amós, y la ciencia he visto que ha comprobado que ese terremoto existió. Y ha demostrado que efectivamente es real. Bueno, vendrá un terremoto en la segunda venida de Cristo a esa provincia, y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos. Aleluya. Este es un pasaje que en algún minuto tendremos que examinar quizás, porque nos muestra cómo Jerusalén va a ser atacada terriblemente, donde se nos muestra que Jesucristo viene a la tierra tocando el monte de los olivos y viene con todos los santos. Y si leemos un poquito más adelante, adelantémonos más, el versículo 16, mire cómo podemos ir entendiendo asuntos del milenio ahora, preparándonos para ya enfrentar de lleno este tema. Y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén, o sea que mucha gente que muera en estas naciones en todo el mundo, subirán de año en año para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Y acontecerá que los de las familias de la tierra que no subieran a Jerusalén para adorar al Rey, Jehová de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia. O sea, en el reinado milenial tendrán que venir a adorar al Señor, a Jerusalén, todas las naciones. Tendrán que venir a rendir pleitesía en este reinado justo, con vara de hierro, con plena justicia. Y se celebrará la fiesta de los tabernáculos. ¿Por qué? Porque las 7 fiestas judías nos hablan. La Pascua en la muerte de Cristo. Los panes sin levaduras en la sepultura de Cristo. Las primicias en la resurrección de Cristo. Pentecostés es la venida del Espíritu Santo. 4 fiestas cumplidas en todo lo que Cristo desarrolló y nos dejó su Espíritu hoy en nuestras vidas. De estas 4 faltan 3. Las últimas 3. La primera, la fiesta de las trompetas, que creemos que es el arrebatamiento. La sexta fiesta es el día de la expiación, que es la segunda venida. Y nos queda solo una fiesta pendiente, la última. La fiesta de los tabernáculos, que es la fiesta que se celebrará durante el milenio. Esto es un tema muy misterioso, muy profundo. Son 7 fiestas que Dios le dio a Israel. Cada fiesta muestra un propósito de todo lo que Cristo iba a desarrollar. Cada fiesta apuntaba a su muerte, a su sepultura, a su resurrección, hacia la venida del Espíritu Santo, el arrebatamiento, su segunda venida, y la última es su reino milenial, que es la fiesta de los tabernáculos. Por eso dice que todos los de la tierra tendrán que venir a Jerusalén en el milenio a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Y no le voy a leer otro, pero también tenía anotado Miqueas 4, capítulo 1, que nos habla de que acontecerá en los postreros de los días que el monte de la casa del Señor, que el monte de Sión, será establecido por cabeza de todos los montes. Es decir, los montes son reinos, por lo tanto el reino de Cristo será por sobre todos los reinos, y nosotros juzgaremos desde ahí las naciones. Amén. Y Sofonías, que también nos habla de que las naciones beberán de la copa de la ira de Dios, que está reservada para todos ellos en la batalla del Armagedón y en el tiempo de ira. Así que, mis hermanos, que Dios les bendiga. Todo lo que hoy hablamos del contexto previo al retorno de Cristo y al milenio, que se le grabe, que lo atesore y que lo guarde, porque serán puntos que cuando leamos la próxima semana, o en 2 o en 3 semanas más, cuando leamos Zacarías, Malaquías, Miqueas, Isaías, Jeremías, etc., usted estará mejor familiarizado y entenderá el rol de Jerusalén, el rol de los judíos, la segunda venida, el tiempo de ira, el milenio, etc.
Espero que se haya podido familiarizar y a pesar de que ya llevemos 4 estudios, estemos todos bien situados, ya que la próxima semana creemos que ya todos estaremos más en orden después de las vacaciones y avanzaremos más profundamente en estos asuntos de Sion, que hay tantos pasajes tan hermosos que me gustaría poder entender más y que espero traer a su vida. Que el Señor le bendiga grande y abundantemente. Amén. 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 Ahí, ¿verdad?